Lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar para siempre tu comprensión de los tiempos en que vivimos. Una carta sellada, un mensaje silenciado, una verdad que el Vaticano decidió ocultar al mundo por temor a desatar el pánico global. San Juan Pablo II, uno de los papas más amados de la historia moderna, guardó bajo llave un mensaje de la Virgen María destinado específicamente para nuestros días. Un mensaje que ahora, por designio divino, está comenzando a salir a la luz. Detente un momento y piensa, ¿por qué un Papa Santo ocultaría deliberadamente palabras de la Madre de Dios? ¿Qué podría contener ese mensaje que fuera tan impactante, tan perturbador, que incluso los más altos círculos del Vaticano decidieron que el mundo no estaba preparado para conocerlo? La respuesta es más estremecedora de lo que imaginas. Mientras contemplas la imagen de la Virgen en tu hogar, mientras rezas el rosario con devoción, hay una pieza del rompecabezas espiritual que te falta. Y esa pieza podría ser la clave para proteger tu alma en los tiempos que se avecinan. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. La providencia ha puesto este mensaje en tu camino porque tu corazón está preparado para recibir lo que muchos otros aún no pueden aceptar. Hace exactamente 42 años, en una pequeña capilla reservada del Vaticano, Juan Pablo II se arrodilló en oración, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, sosteniendo un sobre sellado. Lo que contenía ese sobre cambiaría para siempre su pontificado y la dirección espiritual que daría a la Iglesia. Sé lo que estás pensando. Ya conozco los secretos de Fátima. Ya he escuchado sobre las apariciones de Medjugorje. ¿Qué podría haber más impactante que eso? La respuesta te sorprenderá y quizás te estremecerá hasta lo más profundo de tu ser. Antes de revelarte lo que Juan Pablo II ocultó, debes entender por qué llegó a sus manos este mensaje extraordinario y por qué decidió que permaneciera en secreto hasta nuestros días. Todo comenzó con un evento sobrenatural tan poderoso que solo 3 personas en el mundo fueron testigos directos. Una de ellas era una religiosa desconocida cuyo nombre ha sido cuidadosamente borrado de los registros eclesiásticos oficiales. Esta hermana, que vivía en un convento de clausura en las afueras de Cracovia, despertó una madrugada de 1981 con el corazón acelerado y un sudor frío recorriendo su frente. La celda estaba iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente natural, y allí, frente a su humilde catre, se encontraba la figura luminosa de la Santísima Virgen. Pero no era la Virgen de las estampas o de las estatuas que conocemos. Esta aparición mostraba a María con una expresión de profunda preocupación maternal. Sus ojos reflejaban un dolor que trascendía lo humano, como si contemplara simultáneamente todo el sufrimiento pasado y futuro de la humanidad. Lo que sucedió a continuación cambiaría la historia espiritual de nuestro tiempo, aunque pocos lo supieran. La Virgen le dictó un mensaje a esta humilde religiosa, un mensaje tan preciso y detallado sobre los tiempos finales que la hermana, al terminar de escribirlo, quedó en estado de éxtasis durante 3 días completos. Los médicos que la examinaron no podían explicar cómo su cuerpo se mantenía sin alimentación ni hidratación durante aquel trance espiritual. El mensaje fue entregado directamente a Juan Pablo II apenas una semana antes del atentado que casi le cuesta la vida en la Plaza de San Pedro. Yo sé cómo te sientes ahora, una mezcla de fascinación, incredulidad y quizás algo de temor. Es normal. La verdad sobre los mensajes proféticos siempre genera resistencia al principio. El propio corazón humano se protege de las revelaciones que podrían alterar su zona de confort espiritual. Pero debes saber algo crucial. Este mensaje no fue ocultado para siempre.
La Virgen misma indicó el momento exacto en que debía ser revelado al mundo. Y ese momento, ese tiempo específico profetizado, es ahora. Piensa por un momento en las señales que estamos viviendo. La desintegración moral de sociedades enteras, la persecución sutil pero efectiva contra los verdaderos creyentes, los fenómenos naturales sin precedentes, la apostasía silenciosa de tantos que abandonan la fe verdadera. ¿No son estos los signos que tantos místicos y profetas han anunciado a lo largo de los siglos? La carta contiene una descripción tan precisa de nuestro tiempo que Juan Pablo II, después de leerla, pasó 7 noches seguidas en oración continua. Sus colaboradores más cercanos lo veían emerger de su capilla privada con los ojos enrojecidos y una determinación renovada. Fue entonces cuando tomó la decisión de consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María con una urgencia y una especificidad que sorprendió incluso a los cardenales más cercanos a él. Lo que estoy a punto de revelarte son fragmentos de ese mensaje que han comenzado a filtrarse desde los círculos más reservados del Vaticano. Personas que tuvieron acceso directo a la carta original y que ahora, obedeciendo a un llamado interior, han decidido compartir partes de su contenido. La primera revelación del mensaje se refiere a un período de purificación global que la Virgen describió como el tiempo en que toda alma verá su verdadero estado espiritual ante los ojos de Dios. Un momento de claridad sobrenatural que sacudirá incluso a los más escépticos. María advirtió sobre 3 oleadas sucesivas de pruebas para la humanidad. La primera afectaría a las estructuras económicas mundiales, creando una falsa sensación de seguridad, seguida de un colapso que llevaría a muchos a cuestionar en qué habían puesto realmente su confianza. La segunda oleada sería una serie de fenómenos naturales que la ciencia intentaría explicar, pero que en su corazón los creyentes reconocerían como signos divinos. No serían castigos, aclaró la Virgen, sino llamadas de atención misericordiosas para despertar las almas adormecidas. Carmen, una mujer de 58 años de Sevilla, experimentó algo inexplicable relacionado con esto. Una noche, mientras rezaba el rosario, todas las imágenes religiosas de su hogar comenzaron a desprender un suave aroma a rosas. Al día siguiente, su hijo, alejado de la fe durante 15 años, la llamó para decirle que quería volver a confesarse. Cuando le preguntó qué había provocado ese cambio repentino, él respondió: «Soñé con una señora vestida de blanco que me dijo que mi madre no había dejado de rezar por mí ni un solo día. Coincidencia, dirán algunos. Providencia divina, sabemos nosotros». La tercera oleada, y aquí la voz de la Virgen se tornó especialmente grave, según el testimonio, sería una prueba directa a la fe de los creyentes. Un período en que parecería que las fuerzas espirituales negativas tienen el control, cuando figuras de autoridad que deberían defender la verdad parecerían rendirse ante las presiones del mundo. «Mis hijos fieles se sentirán huérfanos», advirtió María, como si la iglesia que conocieron hubiera desaparecido. Yo sé que esto suena aterrador. Y entiendo si en este momento sientes una opresión en el pecho o una inquietud en tu espíritu. Pero debes saber que después de estas advertencias, el mensaje de la Virgen toma un giro completamente diferente. Y es aquí donde Juan Pablo II encontró la fuerza para soportar el peso de este conocimiento. Porque después de advertir sobre estas pruebas, la Virgen reveló algo asombroso. Este período de purificación no sería el fin, sino el preludio de la era más extraordinaria de renovación espiritual en la historia de la humanidad. Después de la tormenta, dictó María a la religiosa,
Vendrá un tiempo en que el amor de mi Hijo reinará en muchos corazones como nunca antes. Las familias volverán a ser santuarios de amor verdadero. Los sacerdotes arderán con el fuego del Espíritu Santo. Los jóvenes reconocerán la belleza de la virtud y la castidad. Será un tiempo de santos escondidos cuyas oraciones sostienen el mundo sin que el mundo lo sepa. Este contraste entre la advertencia severa y la promesa gloriosa es precisamente lo que llevó a Juan Pablo II a tomar decisiones que muchos no comprendieron en su momento. Reforzó la devoción mariana, intensificó los llamados a la oración familiar, habló constantemente sobre la civilización del amor que debía construirse. Todos estos eran ecos de lo que había leído en aquella carta reservada. Pero quizás la parte más personal y conmovedora del mensaje fue lo que la Virgen dijo específicamente sobre los creyentes que vivirían este tiempo de transición. Aquellos que reciban este mensaje, transmitió María, deben entender que no es por casualidad. Han sido elegidos desde toda la eternidad para ser faros de luz en este tiempo de confusión. Su fe constante, cuando todo parezca desmoronarse, será más poderosa de lo que pueden imaginar. Piénsalo por un momento. ¿No has sentido a veces que tu fe persiste contra toda lógica? Que a pesar de las dificultades, las dudas, los escándalos y las pruebas, algo en tu interior se niega a abandonar a Cristo y a su iglesia? Esa persistencia no es casualidad ni terquedad. Es una gracia especial para este tiempo específico. Ahora, bien, el mensaje contenía instrucciones concretas para aquellos que vivirían estos tiempos. Y es aquí donde debemos prestar especial atención. La Virgen señaló 5 prácticas que serían especialmente poderosas durante el período de purificación. La primera, el rezo diario del rosario, pero no de manera mecánica, sino contemplativa, meditando verdaderamente en los misterios de la vida de Jesús. La segunda, la adoración eucarística frecuente, reconociendo la presencia real de Cristo como el ancla en tiempos de confusión doctrinal. La tercera, el ayuno de los placeres mundanos, especialmente los medios digitales, que adormecen el alma y la hacen insensible a las realidades espirituales. La cuarta, la caridad concreta hacia los más vulnerables, porque en los más pequeños y olvidados me encontraréis a mí mismo en estos tiempos de prueba. Y la quinta práctica, sorprendentemente, no era una devoción tradicional, sino una disposición del alma. Mantener la alegría espiritual cuando todo invite al desánimo, porque la alegría en la tribulación es el testimonio más poderoso de que mi Hijo vive y reina. Antonio, un profesor universitario de Madrid, comenzó a practicar estas 5 recomendaciones sin saber que provenían de este mensaje oculto. Simplemente sintió la inspiración de hacerlo. 6 meses después, en plena crisis profesional y familiar, experimentó lo que él describe como una paz que desafía toda lógica humana. Sus colegas, intrigados por su serenidad en medio del caos, comenzaron a preguntarle sobre su fe. 3 de ellos han regresado a la iglesia desde entonces. Este es el poder transformador de seguir las indicaciones de la Madre de Dios. Pero hay más, mucho más, en este mensaje que Juan Pablo II decidió mantener reservado. La carta también contenía una advertencia específica sobre una gran decepción que llegaría a la iglesia. Un momento en que parecería que la barca de Pedro se hunde, cuando voces autorizadas parecerían contradecir lo que siempre se ha enseñado. Cuando esto suceda, advirtió la Virgen, aferraos a 2 anclas seguras: las Escrituras interpretadas según la tradición constante y la devoción a mi Inmaculado Corazón.
No es difícil ver cómo estas palabras resuenan proféticamente en nuestros días, cuando tantos fieles experimentan confusión y desorientación. Pero incluso en esta parte del mensaje, María ofreció una perspectiva sorprendente. Esta aparente crisis será en realidad una purificación necesaria, como el oro que debe pasar por el fuego para revelar su verdadero valor. Lo más fascinante de todo esto es que la Virgen habló explícitamente de un pequeño rebaño fiel que permanecería firme durante este período de prueba. Personas comunes, sin títulos ni reconocimientos, cuya fidelidad silenciosa sostendría a la Iglesia en su momento más oscuro. ¿Y sabes lo que más me conmueve personalmente? Que tú, que estás escuchando esto ahora, muy probablemente formas parte de ese rebaño fiel del que habló la Virgen. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti. Según los testimonios de quienes tuvieron acceso a la carta original, hacia el final del mensaje, la Virgen hizo una promesa extraordinaria. Llegaré a cada hogar donde se me invite con sincero amor. No habrá familia consagrada a mi inmaculado corazón que no reciba protección especial durante estos tiempos difíciles. Esta promesa provocó que Juan Pablo II promoviera con renovado vigor la consagración de familias al Inmaculado Corazón. Sabía que esta práctica sencilla pero profunda sería un escudo espiritual para muchos. Ahora, permíteme compartirte algo que pocos saben. Durante los últimos años de su vida, cuando el Parkinson debilitaba su cuerpo, pero su espíritu permanecía fuerte, Juan Pablo II miraba frecuentemente hacia el futuro con una extraña mezcla de preocupación y esperanza radiante. En una ocasión, confió a uno de sus colaboradores más cercanos: vendrán tiempos en que los fieles se sentirán desorientados, pero esos serán también los tiempos en que el Inmaculado Corazón de María brillará con más fuerza para guiar a la Iglesia. Estas palabras, que entonces parecían enigmáticas, cobran un nuevo significado a la luz de lo que ahora sabemos sobre el mensaje oculto. La carta también incluía una visión específica sobre cómo sería el mundo después de la purificación. Y esta parte es tan hermosa que casi parece demasiado buena para ser verdad. La Virgen habló de un tiempo de paz y renovación espiritual, cuando la fe será nuevamente la luz que guíe a las naciones. Describió una iglesia purificada y humilde, pero radiante de santidad auténtica. Mencionó familias que volverían a ser pequeñas iglesias domésticas donde los niños aprenderían a amar a Dios naturalmente como aprenden a respirar. ¿Parece un sueño inalcanzable en el mundo actual? Quizás, pero recuerda que para Dios nada es imposible. Juan Pablo II, después de leer repetidamente el mensaje durante años, confió a su secretario personal algo revelador. No vivieron en la época contemporánea a Noé quienes lo vieron construir el arca, sino quienes lo vieron entrar en ella. Esta enigmática declaración sugiere que el Papa Santo comprendía que el mensaje no era simplemente una advertencia sobre dificultades, sino una invitación a prepararse para un nuevo comienzo. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿por qué decidió mantener oculto este mensaje? ¿No habría sido mejor compartirlo con todos los fieles? La respuesta se encuentra en el propio contenido de la carta. La Virgen había especificado que el mensaje debía revelarse gradualmente, como una semilla que primero debe plantarse en corazones preparados, antes de que pueda dar fruto en toda la Iglesia. Gracias por la retroalimentación. Continuaré profundizando en el tema de la carta oculta de la Virgen, siguiendo con la primera parte del roteiro. La Virgen María, en este mensaje que permanecía sellado, no solo habló de generalidades. Detalló acontecimientos específicos que verían aquellos que vivieran estos tiempos, momentos que reconocerías como señales inequívocas de que el mensaje estaba destinado precisamente
para nuestros días. Verán ustedes cómo la fe se enfriará en naciones enteras que una vez fueron baluartes de cristiandad. Templos centenarios quedarán vacíos mientras las almas buscan consuelo en distracciones pasajeras. ¿No es esto exactamente lo que estamos presenciando en Europa, cuna de tantos santos y ahora sumida en un invierno espiritual? Pero el mensaje va más allá. La Virgen describió con precisión asombrosa cómo la confusión doctrinal se infiltraría incluso en las más altas esferas eclesiásticas. Llegará un tiempo en que pastores contradirán a pastores, y los fieles no sabrán a quién escuchar. En ese momento, aferraos a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, no a las novedades que pretenden reemplazar la verdad eterna. Juan Pablo II, al leer estas palabras, comprendió inmediatamente la gravedad de lo que se avecinaba. Por eso, durante su pontificado, se esforzó incansablemente en fortalecer el depósito de la fe, clarificando la doctrina y advirtiendo contra las desviaciones teológicas que ya comenzaban a manifestarse. El padre Tomás, un sacerdote anciano, que tuvo acceso a partes del documento original, compartió en su lecho de muerte un detalle estremecedor. La Virgen no habló con ambigüedades. Mencionó un eclipse temporal en el corazón mismo de la Iglesia, cuando parecería que las fuerzas de la oscuridad han prevalecido. Un periodo breve pero intenso en que muchos creerían que la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia había fallado. Imagina por un momento lo que significa un eclipse. La luz sigue brillando, pero algo se interpone temporalmente entre esa luz y nosotros. No es que el sol se extinga, sino que por un breve período queda oculto a nuestra vista. Así sería este tiempo de prueba para la fe. Yo sé cómo te sientes ahora mismo, tal vez con miedo, tal vez con escepticismo. Es comprensible. Este mensaje desafía nuestra zona de confort espiritual. Pero recuerda que la Virgen nunca nos ha hablado para aterrorizarnos, sino para prepararnos con amor maternal. Elena, una madre de 3 hijos de Buenos Aires, escuchó hablar vagamente de este mensaje oculto hace años. Sin conocer los detalles, sintió la urgencia de consagrar a su familia al Inmaculado Corazón. Posteriormente, cuando su esposo perdió el trabajo y diagnosticaron a su hijo menor con una enfermedad grave, algo inexplicable sucedió en su hogar. A pesar de las circunstancias devastadoras, una paz sobrenatural envolvió a la familia. Los médicos no podían explicar la serenidad con que incluso el niño enfrentaba su tratamiento. Es como si alguien más estuviera cargando el peso por nosotros, confesó Elena a su párroco. Esta es precisamente la protección especial que la Virgen prometió a las familias consagradas a su corazón inmaculado. Pero volvamos al contenido del mensaje. Hay aspectos que pocos conocen y que ahora, gradualmente, están saliendo a la luz. La carta contenía advertencias sobre 3 formas específicas en que la fe sería atacada en estos tiempos finales. Primera, a través de una confusión doctrinal sutil, donde verdades que durante siglos fueron incuestionables comenzarían a presentarse como obsoletas o necesitadas de reinterpretación. Segunda, mediante un ataque a la familia, diseñado para destruir el plan divino para el hombre y la mujer. Y tercera, a través de la desacralización de la Eucaristía, donde el Sacramento Santísimo sería tratado con creciente indiferencia. ¿No vemos ya estas 3 realidades manifestándose a nuestro alrededor? La Virgen, sin embargo, no se limitó a advertir. Ofreció estrategias espirituales concretas para estos desafíos específicos. Para combatir la confusión doctrinal, instó a los fieles a redescubrir el catecismo y los escritos de los grandes santos doctores de la Iglesia. Para proteger a la familia,
Enfatizó la necesidad de restaurar el altar familiar donde padres e hijos recen juntos diariamente. Y para contrarrestar la desacralización de la Eucaristía, pidió horas de adoración reparadora y comuniones ofrecidas con reverencia consciente. Lo más sorprendente es que Juan Pablo II implementó iniciativas que reflejaban exactamente estas recomendaciones. Promovió la publicación del nuevo catecismo, declaró el año de la familia y escribió una encíclica sobre la Eucaristía, enfatizando su centralidad en la vida cristiana. Todo esto no fueron coincidencias, sino respuestas directas al mensaje que había recibido. Quizás te preguntas por qué estás escuchando esto ahora. ¿Por qué no ha sido ampliamente difundido por canales oficiales? La respuesta se encuentra en el propio mensaje. Este llamado llegará primero a los corazones preparados, aquellos que ya viven en intimidad con mi corazón inmaculado. Ellos reconocerán la verdad porque el Espíritu Santo ya les habrá preparado interiormente. Si estás comprendiendo y aceptando lo que escuchas, es porque tu corazón ya estaba preparado para recibir esta verdad. No es casualidad, es providencia divina. La carta también contiene una sección sobre eventos mundiales que precederían al período de purificación final. La Virgen habló de naciones levantándose contra naciones y conflictos que parecerían localizados, pero que tendrían el potencial de extenderse globalmente. Mencionó enfermedades que recorrerían el mundo, llevando a muchos a cuestionar su falsa sensación de seguridad. Y advirtió sobre fenómenos naturales que desafiarían las explicaciones científicas convencionales. ¿Te suenan familiares estos escenarios? Pero hay un aspecto vital que debemos entender. Estas pruebas, según la Virgen, no son el castigo de un Dios vengativo, sino la consecuencia natural de un mundo que se ha alejado de su Creador. Como una madre que advierte a su hijo sobre las consecuencias de sus acciones arriesgadas, María nos alerta con amor, no con ira. El mensaje también incluye una revelación que dejó a Juan Pablo II particularmente conmovido. La Virgen habló de un ejército espiritual silencioso que se estaba formando en todo el mundo. Almas sencillas, desconocidas para el mundo, pero poderosas ante Dios, cuyas oraciones y sacrificios estarían contrarrestando invisiblemente el avance del mal. Por cada figura pública que traiciona la fe, reveló María, hay 1000 almas escondidas cuya fidelidad mantiene la balanza de la justicia divina inclinada hacia la misericordia. Piensa en las personas que conoces, esos católicos fieles que perseveran en la oración y los sacramentos cuando todo a su alrededor se desmorona. Esas madres que enseñan el catecismo a sus hijos cuando las escuelas han abandonado la fe. Esos ancianos que ofrecen sus sufrimientos unidos a la cruz de Cristo. Todos ellos forman parte de este ejército espiritual del que habló la Virgen. Y tú, que sigues escuchando este mensaje con el corazón abierto, probablemente seas también parte de este ejército. La carta también habla de un momento específico en que el mal parecería triunfar completamente, llevando a muchos al desánimo y la desesperanza. Será como el Sábado Santo, dice el mensaje, cuando el cuerpo de mi hijo yacía en el sepulcro y los discípulos creyeron que todo estaba perdido. Pero precisamente en ese momento, en el silencio aparente de Dios, se estará preparando la victoria más grande. Esta analogía con el triduo pascual es profundamente reveladora. El Viernes Santo representa el sufrimiento, el Sábado Santo la aparente derrota y silencio de Dios, y el Domingo de Pascua la victoria inesperada y gloriosa. Según la Virgen, la Iglesia y el mundo estarán viviendo un Sábado Santo espiritual, un tiempo de aparente derrota, justo antes de una renovación sin precedentes. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más desconcertantes y a la vez esperanzadores del mensaje.
La Virgen reveló que este período de prueba, por intenso que sea, será sorprendentemente breve. Como un parto, lo describió María, intenso pero limitado en el tiempo y seguido por la alegría que hace olvidar el dolor precedente. Esta brevedad del tiempo de purificación es un consuelo inmenso. No es un sufrimiento sin sentido ni fin, sino un paso necesario hacia la renovación. Juan Pablo II, meditando en esta parte del mensaje, habría dicho a uno de sus confidentes: «El mundo pasará por su propia Semana Santa, pero lo que viene después será tan glorioso que hará palidecer incluso los momentos más brillantes de la historia de la Iglesia». ¿Qué significa esto concretamente para ti que estás escuchando ahora? La Virgen fue muy clara al respecto en su mensaje. Este conocimiento no se te da simplemente para satisfacer tu curiosidad o alimentar especulaciones apocalípticas. Se te da para que asumas tu papel en este momento crítico de la historia espiritual. María describió 3 tipos de almas que serían especialmente necesarias en estos tiempos. Almas adoradoras, dedicadas a la oración contemplativa. Almas sacrificiales, que ofrecen sus sufrimientos en unión con Cristo, y almas apostólicas que activamente comparten la fe y fortalecen a los que vacilan. Reflexiona por un momento. ¿A cuál de estas categorías te sientes más llamado? ¿Dónde reconoces los dones que Dios te ha dado? No es casualidad que sientas una atracción particular hacia alguno de estos caminos. Es el Espíritu Santo preparándote para tu misión específica en este tiempo. El mensaje continúa con una advertencia sobre un peligro particular que afectaría a los fieles durante este periodo de confusión: la tentación de la división interna. El enemigo intentará dividir incluso a los que permanecen fieles, advirtió la Virgen, enfrentando a tradicionalistas contra renovadores, carismáticos contra contemplativos, Oriente contra Occidente. Recordad que donde hay división, mi hijo está ausente. Esta advertencia resulta profética cuando observamos las tensiones que actualmente dividen a tantos católicos bien intencionados. La tentación de convertir preferencias legítimas en banderas de guerra es precisamente lo que debilita la resistencia espiritual de los fieles. Por eso la Virgen enfatizó que la unidad en lo esencial será una de las señales más poderosas de fidelidad en estos tiempos. «Reconoceréis a los verdaderos hijos de la luz», dijo, «no por sus palabras elocuentes o sus devociones exteriores, sino por su capacidad de mantener la comunión incluso con aquellos con quienes tienen desacuerdos legítimos». La Virgen también habló de una noche oscura colectiva que experimentaría la Iglesia, similar a las noches oscuras que viven individualmente las almas en su camino hacia la unión con Dios. Un período donde las consolaciones habituales parecerían retirarse y la fe tendría que sostenerse en la pura confianza. El Padre Miguel, un monje benedictino que tuvo acceso indirecto a partes del mensaje, explica: así como los grandes santos experimentaron momentos donde Dios parecía ausente para purificar y fortalecer su amor, la Iglesia entera pasará por un proceso similar. No para quebrarla, sino para elevarla a un nivel de fe y amor más profundo. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión de las dificultades actuales. No son señal de que Dios ha abandonado a su Iglesia, sino de que está preparándola para una intimidad sin precedentes con Él. Verso el final de la primera parte del mensaje. La Virgen ofreció una indicación sorprendente de cómo reconocer el momento en que la purificación se acercaba a su punto culminante. Cuando vean que lo que una vez fue sólido se desmorona, que lo que una vez fue claro se vuelve confuso, que lo que una vez fue sagrado es tratado como ordinario,
entonces sabrán que el momento de la gran prueba está sobre ustedes. Cada persona que escucha estas palabras debe reflexionar honestamente. ¿No estamos ya viendo muchas de estas señales a nuestro alrededor? Sin embargo, junto a cada señal de crisis, la Virgen reveló que habría también signos de esperanza para los que tuvieran ojos para ver. Nuevas comunidades floreciendo en medio de la aridez espiritual. Jóvenes redescubriendo tradiciones que sus padres habían abandonado, conversiones inesperadas de figuras intelectuales y culturales prominentes. En la mayor oscuridad, prometió María, encenderé luces inesperadas que guiarán a muchos de regreso al hogar. Y esto nos lleva a una parte fascinante del mensaje que muy pocos conocen. La Virgen habló de un segundo Pentecostés que comenzaría a manifestarse precisamente cuando la crisis pareciera más profunda. Como en el primer Pentecostés, explicó, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo, el Espíritu Santo descenderá con renovado poder sobre los fieles que perseveren en la oración. Les daré dones que no habían imaginado, sabiduría que sorprenderá a los eruditos y un amor que derretirá corazones endurecidos. Este segundo Pentecostés no sería un evento instantáneo y universal, aclaró la Virgen, sino un derramamiento gradual que comenzaría en pequeños grupos de oración y cenáculos marianos, expandiéndose progresivamente como un fuego que va encendiendo otras llamas. Marcos, un joven universitario de Medellín, experimentó algo de esto durante un retiro espiritual. Sin haber escuchado nunca sobre este mensaje de la Virgen, vivió lo que describe como un fuego interior que transformó completamente mi comprensión de la fe. Desde entonces, ha llevado a más de 30 compañeros de universidad a retiros similares, muchos de los cuales han experimentado conversiones profundas. Es como si hubiera una gracia especial disponible ahora, reflexiona, que no estaba tan accesible antes. Experiencias como esta, multiplicándose silenciosamente en todo el mundo, son precisamente las primeras manifestaciones de ese segundo Pentecostés que anunció la Virgen. El mensaje también aborda un tema que causa gran ansiedad a muchos fieles, la cuestión del anticristo y los últimos tiempos, pero lo hace con una perspectiva sorprendentemente distinta a muchas especulaciones sensacionalistas. No os preocupéis tanto por identificar al hombre de pecado, aconsejó la Virgen, sino por reconocer y resistir el espíritu del anticristo que ya opera en el mundo. El espíritu que niega la encarnación, que rechaza que Dios se haya hecho verdaderamente hombre en Jesús. Este enfoque cambia completamente nuestra atención, de la especulación ansiosa sobre identidades y fechas, a la vigilancia espiritual contra las ideologías que efectivamente niegan la verdad sobre Cristo y la persona humana. Juan Pablo II, influenciado por esta comprensión, advirtió repetidamente durante su pontificado sobre ideologías que reducían la persona humana a un mero objeto, negando su dignidad única como imagen de Dios. No era coincidencia. Estaba respondiendo directamente a lo que la Virgen había señalado como el verdadero peligro de nuestro tiempo. La carta continúa revelando que, contrariamente a lo que muchos temen, el período de mayor confusión no durará décadas, sino que será como una tormenta intensa pero breve. Y esta brevedad no se deberá principalmente a intervenciones espectaculares, sino a la fuerza de las oraciones de los fieles. Por cada alma que persevere en la fe durante este tiempo, prometió la Virgen, acortaré los días de prueba para todos. Esta revelación coloca una responsabilidad enorme sobre cada uno de nosotros. Nuestra fidelidad no solo determina nuestro destino personal, sino que literalmente acorta el sufrimiento para toda la humanidad.
La Virgen también ofreció una orientación específica sobre cómo discernir la verdad en tiempos de confusión extrema. Cuando no sepáis a quién creer, mirad los frutos, donde veáis humildad genuina, obediencia a la tradición perenne de la Iglesia y amor verdadero por los más pequeños y vulnerables, allí estará obrando mi Hijo. Este criterio sencillo pero profundo nos proporciona una brújula espiritual para navegar incluso las aguas más turbulentas. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más consoladores del mensaje. La Virgen aseguró que absolutamente nadie que acudiera a su inmaculado corazón con confianza sincera quedaría sin protección. Durante estos tiempos difíciles, cobija a tus seres queridos bajo mi manto, invitó, incluso a aquellos que parecen más alejados de la fe. Ninguna oración dirigida a mi corazón quedará sin respuesta, aunque la respuesta pueda venir de maneras inesperadas y en el tiempo perfecto de Dios. Esta promesa ha sido una fuente de consuelo incalculable para tantas madres y padres que sufren por hijos alejados de la fe. María asegura que ningún hijo consagrado a su corazón estará jamás completamente perdido, por muy lejos que parezca haber vagado.